Muy bien, contentos hermanos esta mañana. Muy bien, hoy voy a estar predicando hermanos en la iglesia bautista de Ciudad de Resida, en la iglesia del pastor Eduardo Bueno, y sería muy lindo que ustedes enviaran saludos para la iglesia allá en Resida. Muy bien, así que voy a estar en la clase los primeros minutos, en la clase de la dominical para adultos, y luego nuestro hermano Samuel Marroquín va a continuar con la clase y un tiempo de oración ahí con nuestro hermano en el salón número 7. Así que pues ya me levantaron las manos de saludos, hermanos. Muy bien, voy a decir a los hermanos, son un montón de manos que vi ahí saltando, levantando las manos para llevarles saludos a los hermanos de Resida. Esta mañana, hermanos, hablaremos sobre un tema que es muy lindo y es acerca de entender que necesitamos cada día. Fíjese bien lo que dice el tema de esta predicación esta mañana. Necesitamos relajarnos y mirarnos en la perspectiva de Dios. ¿Cómo un cristiano puede vivir con una vida tranquila, una vida en armonía con uno mismo, una vida en armonía con Dios, una vida en armonía con los demás? Porque es muy importante, hermanos, que veamos que la vida cristiana no es una vida de tensión emocional y espiritual, no es una vida de sacrificios. Es importante que sepamos que la vida cristiana es para reposar en el Señor. En el Antiguo Testamento mucho se habla acerca del día de reposo, pero también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dijo que el Señor Jesucristo es nuestro reposo. El asunto es, ¿por qué muchos cristianos todavía no logran esa vida de reposo en el Señor? ¿Por qué vivimos a veces la vida, hermanos, tan agitada y tan acelerada, con tantas tensiones, con tantas preocupaciones que nos roban el gozo de vivir una vida relajada delante de Dios? No estamos hablando de que no van a haber preocupaciones. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene preocupaciones? ¿Quién no tiene momentos tensos en el trabajo, en la oficina? Los jóvenes en las escuelas, aún hermanos, aunque usted no lo entienda, aún nuestros propios niños de 3, 4, 5, 7 años, ellos también tienen sus propias tensiones de acuerdo a su edad. Pero hablando de nosotros los adultos, que ya entendemos y que ya razonamos, ¿no es cierto que la vida cristiana es para vivir el reposo de Dios? En vivir tranquilos, hermanos, en ir a la casa tranquilamente, levantarse tranquilamente, y aunque hayan problemas en nuestras vidas, podemos aprender a relajarnos en el Señor. Yo sé que psicológicamente hay ciertas técnicas de relajamiento emocional, pero yo no estoy hablando de esas técnicas. Estoy hablando de cómo nosotros debemos mirarnos en la perspectiva de Dios para disfrutar del reposo del Señor, para que nuestras familias sean familias con gozo, para que nuestras familias sean familias con el ánimo de Dios, con la fortaleza del Señor. Qué triste, hermanos, es ver hogares hoy en día en donde el reposo de Dios está ausente de estos hogares. Hijos que gritan, esposos que se pelean, muchachos que se rebelan contra los papás, y como que si el reposo de Dios no existiera para ellos, como que si ese relajamiento del cual Dios quiere darnos se ha ido. Y yo lo que quiero esta mañana es que nos relajemos, que vivamos una vida relajada, no digo ausente de problemas y preocupaciones, pero una vida relajada emocionalmente y espiritualmente, por mirarnos desde la perspectiva de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo, fíjese bien, tener una perspectiva correcta delante de Dios si muchas veces yo no tengo una perspectiva correcta de quién es mi Dios? No sé si entiende lo que estoy diciendo, pero yo no puedo tener una perspectiva correcta en mi vida de cómo Dios me ve si yo no tengo una perspectiva correcta de quién es mi Dios. Para yo tener una perspectiva correcta de cómo el Señor está viendo mi vida y mi corazón, yo también tengo que tener una perspectiva correcta de quién es Dios para mi vida.
En otras palabras, estoy hablando de mi andar con Dios, de mi comunión con Dios, de mi relación con Dios, de mis convicciones que yo tengo acerca de Dios. Si yo no tengo una perspectiva correcta de quién es mi Dios, no tendré una perspectiva correcta muchas veces de cómo Dios puede verme a mí mismo en mi vida a través de la palabra de Él. Por eso vean lo que la Biblia nos dice esta mañana en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al versículo 10. Vamos a ponernos de pie una vez más, mis hermanos, y vean ustedes lo que la Biblia nos dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al versículo 10. Muy bien, ¿están conmigo, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al versículo 10. Mire usted cómo Dios nos mira a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la perspectiva? La perspectiva de Dios hacia nosotros como hijos. Y luego vamos a ver Proverbios para ver la perspectiva de nosotros hacia Dios. Ahora, mire lo que Dios dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 hasta el versículo 10. El tema de esta predicación se titula Relájate y mírate en la perspectiva de Dios. Versículos, ¿qué les dije? 9 y 10. Dice la palabra del Señor esta mañana. Leámoslo en voz alta todos, hermanos. El versículo 9 y 10. 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Retrocedamos al versículo 9, y así en voz fuerte, hermanos, que lo oiga el mundo, digamos este pasaje maravilloso, porque esta es la perspectiva de cómo Dios nos mira a cada uno de nosotros. 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Y dice la Biblia en el otro versículo, vosotros que en otro tiempo, no que ustedes, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pueden tomar asiento. ¿No le parece a usted esta mañana, mis hermanos, que es maravilloso la manera en que Dios nos mira a nosotros? Qué lindo nos mira el Señor, hermanos. Dios no nos mira a nosotros como si fuéramos cualquier persona. Dios no nos mira a nosotros como si fuéramos cosas o como si fuéramos objetos. Dios nos mira a nosotros como un tesoro especial. Hermano, cuando a usted le dicen cosas bonitas, ¿usted no se siente bien? Cuando usted le dice, ¿sabes qué? Tú tienes un valor muy importante para mi vida. Tú eres una persona muy especial. Tú eres una persona muy agradable. Cuando usted platica con alguien y esa persona le dice, es que tú me caíste bien desde el día en que te conocí. ¿No cree usted que eso es bonito, que le digan a uno palabras que alegran el oído, pero también endulzan el corazón? O que endulzan el oído y alegran el corazón. Eso es muy bonito. Escuchar palabras de valor y de significado como que aumentan nuestro ánimo y nuestra manera de vivir. Ahora, imagínense lo que Dios piensa de nosotros. Dios, en su perspectiva, nos está diciendo en el versículo 9, mas vosotros, dice Dios, sois linaje escogida. Hermanos, escogido, no somos cualquier cosa, somos un pueblo que Dios ha escogido entre los pueblos del mundo. Mire, Dios bien pudo haberse fijado en otra gente, pero se fijó en usted, se fijó en mí. ¿Y quién soy yo? Bueno, antes
ahora soy pueblo de Dios. Estaba en tinieblas y ahora en donde estoy, estoy en la luz de Dios. Esa es la perspectiva de Dios para con nosotros mismos. Mas vosotros sois linaje escogido. Hermano, sienta esta mañana, comprenda esta mañana, viva esta mañana la bendición de que usted es pueblo, linaje escogido de Dios. Que usted y yo hemos sido apartados, separados, hemos sido seleccionados entre millones y millones de personas para ser escogidos y ser llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio más grande! Hermano, mire, mientras el mundo está peleando por privilegios y posiciones aquí en la tierra, hoy que vienen las elecciones de Obama y este otro de Romney y todo eso, cuando pienso en ellos y cuando pienso en los candidatos en México ahorita que también están envueltos en elecciones, pienso en cómo la gente, le aseguro que por los privilegios y el poder, venden hasta su propio corazón, hasta su propia alma a la mentira y al diablo. Es verdad. Miren, los políticos prometen tanto, y ojalá que un día entiendan español y me vean. Y me vean en YouTube allí. Y que sepan y entiendan que prometen tanto, y al final, hermanos, no hay nada. ¿Saben qué me decía Mirna un día de estos? Sería bueno, me dice Mirna, que estos congresistas hicieran leyes para los candidatos a la presidencia, en donde haya una ley que diga que todo lo que prometen en el periodo de propaganda electoral lo cumplan cuando lleguen a ser presidentes. Eso sería bonito, ¿no? Que haya una ley en donde quede registrada todas sus promesas y que cuando lleguen a ser presidentes la cumplan. ¿Pero usted cree que van a hacer una ley como esas? A mí me da ganas de recoger firmas aquí en la iglesia y a ver si nos oyen. Lo que estoy tratando de decir es que esta gente busca privilegios y posiciones, pero déjeme decirle que no hay privilegio y no hay posición más linda que para un ser humano que ser llamado hijo de Dios. Que Dios me diga a mí: hey, tú eres linaje escogido. Hermano, yo me siento, pero en el sentido espiritual, yo debo sentirme el hombre más feliz, el hombre más contento, el hombre más orgulloso espiritualmente hablando, de que yo no soy cualquier ser humano. Yo he sido escogido, seleccionado entre millones y millones de personas. Dios me ha dicho que soy linaje escogido. Hermano, esto es como que usted vea millones de personas y Dios haya dicho: hey, tú, Anita, hermana Ana, o tú, Yadira, o tú, hermana Dora, o tú, hermano Juan, o tú, hermano Villatoro, o tú, hey, Dionisio, me gusta tu nombre. Te voy a escoger, y aquí estoy. Y somos escogidos entre millones y millones de personas para ser, ¿qué, hermanos? Para ser linaje escogido de Dios. Hermano, denle un aplauso, ¿sabe quién? A Dios, porque nos ha escogido y somos, hermanos, una bendición para nuestro Dios. Esa es la perspectiva en que nosotros tenemos que vernos. Cuando a usted le digan: hey, eres un cualquiera. No, yo no soy un cualquiera. Mire, qué feo cuando dicen de alguien, por ejemplo: es que ese que está allí me dijo. Qué feo que digan. Imagínense que digan: ¿y quién es el pastor? Ese que está ahí predicando. Ese tiene un nombre. Y su nombre es el más bonito sobre la tierra, Dionisio. Ese es su nombre. Pero qué feo que despectivamente usen a las personas como cosas y objetos. Dios no nos mira como una cosa. Dios nos mira como un tesoro especial. Y por eso, hermanos, ¿por qué vivir una vida llena de tensiones? Una vida emproblemada. Mire, ¿sabe que hay gente que se mete en problemas por gusto, hermanos? Por mentiros, por habladores, por criticones, por lo que sea. Hay gente que se mete en problemas y no quieren vivir una vida relajada delante de Dios. No hay nada más feo que andar en problemas, hermanos, que andar en boca de la gente, o que uno anda hablando de alguien. Eso es vivir una vida de tensión. ¿En dónde está el reposo de Dios? ¿En dónde está eso de una realidad
¿por qué voy a vivir en ese ambiente cuando Dios dice que soy linaje escogido? Y no solamente dice que somos linaje escogido, dice que somos un ¿qué? Real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los sacerdotes, hermanos, ofrecían ofrendas y se presentaban una vez al año para expiar los pecados del pueblo de Israel. Esos eran sacerdotes. Pero nosotros, que dice que somos, hermanos, no somos simples sacerdotes, somos real sacerdocio. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? El Señor Jesucristo. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios, pero dice Pablo en Hebreos que ahora tenemos a un sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo en favor de cada uno de nosotros, y ese sumo sacerdote nos está diciendo esta mañana que si Él es el sumo sacerdote, nosotros también no solamente somos un linaje escogido, sino que también somos un real sacerdocio. Y como sacerdotes tenemos que vivir como tal, mis hermanos. Un sacerdote, ¿cómo vivía en el Antiguo Testamento? Apartado del pecado, separado del pecado, santificado para Dios. Vivía en oración hacia Dios, en comunión con Dios. Si yo soy un real sacerdocio, ¿cómo tiene que ser mi vida delante de Dios? Una vida con una perspectiva correcta de quién es mi Dios. Usted no puede vivir, aunque sea cristiano, una vida relajada si usted no entiende la forma en que Dios lo mira a usted. Muchos cristianos todavía se la pasan diciendo, bueno, pero es que Dios a mí no me quiere, Dios no me ama, Dios no me escucha. Cuando están en medio de situaciones dicen, ¿será que Dios me va a sanar esta enfermedad? ¿Será que Dios me va a proveer económicamente para salir adelante? ¿Será que Dios me va a dar la sabiduría para gobernar y guiar a mis hijos? ¿Será que Dios me va a dar la fortaleza para ir a trabajar el día de mañana? Hermanos, nunca pongamos en tela de juicio o de duda la grandeza y el milagro de Dios en favor de cada uno de nosotros. Somos su linaje escogido, somos su real sacerdocio. Ahora, un sacerdote en el Antiguo Testamento también intercedía delante de Dios por los pecados de la gente. Servía como un mediador entre Dios y su pueblo. Ahora, si yo soy un sacerdote de Dios, yo debo de interceder. Cuando hablamos de la intercesión, hablamos de la oración. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos, hermanos, orar por un mundo que se pierde sin Dios y sin esperanza. Mire, dentro de su familia, yo le pregunto esta mañana, ¿todos conocen a Cristo en su familia? No. ¿Por qué no comienza como real sacerdocio que usted es a interceder por su familia esta mañana, y todos los días usted presenta a su familia que no conoce a Cristo delante de Dios y le dice, Señor, yo como parte de ese real sacerdocio intercedo por mis hijos, intercedo por mi familia, intercedo por mi jefe? ¿Sabe que cuántas veces nos quejamos de los jefes, pero no oramos por ellos? Ay, este jefe que ya quisiera que Dios se lo llevara. Ay, ojalá le quiten el trabajo, ojalá le bajen el sueldo, ojalá no venga el día de mañana. ¿Por qué no intercede por él? Como real sacerdocio. ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, yo quiero ir mañana a mi trabajo y te pido que conviertas a mi jefe? Mire, porque un jefe no convertido son como limones ácidos. Tienen cara de arrayán, cara de marañón, de esos agrios, que ¿quién los soporta? ¿Quién los tolera? Pero usted no ha orado para que se convierta, no ha intercedido para que se convierta. Órale al Señor, dígale, Señor, yo no te pido que te lo lleves, yo te pido que lo conviertas. Cuando este jefe se convierta, hermano, hasta lo va a promover y le va a decir, ¿sabes qué? Yo me voy y te dejo mi cargo a ti. Sería bonito, ¿no? Pero ¿por qué no ora por ello? ¿Por qué no intercede? ¿Sabe que somos real
sacerdocio. Para vivir una vida relajada delante de Dios, necesitamos, hermanos, ser lo que Dios dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, y que dice la Biblia, pueblo, que somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo hemos sido adquiridos por Dios? Hemos sido adquiridos por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años en la cruz del Calvario. Hemos sido adquiridos, somos pueblo adquirido por Dios. Ustedes y yo no fuéramos pueblo si no fuera por el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Nosotros no fuéramos un linaje y un real sacerdocio si no fuera por Cristo, quien murió por nosotros en la cruz. Somos adquisición de Dios porque Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Jesús nos compró para su Dios, y ahora que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Cuánto le costó a Dios esta adquisición? ¿Cuánto le costó a Dios? Le costó la muerte de su propio hijo. ¿Sabe, hermano? Yo siempre digo esto. Para Dios, hacer el mundo y la creación, para Dios eso fue un hobby. Eso fue un hobby para Dios. Y Dios sigue creando cosas todos los días. Pero para Dios, ¿usted cree que la creación le costó a Dios? Él solamente dijo, sepárense las aguas, y las aguas se separaron. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz, y fue la luz. Que la tierra produzca hierba, la tierra produjo hierba. Dijo Dios también, hágase la luna, hágase el sol, esto y lo otro. Y todo se hacía con la palabra de Dios. Para Dios hacer la creación fue un hobby, pero adquirirnos a nosotros le costó la vida de su propio hijo. Y eso es de pensarlo, hermanos. ¿Quién daría a su propio hijo? Ninguna de las mujeres que están acá. Yo veo aquí a la hermana Florita con tanto amor ahí con la bebita que Dios le dio. Le aseguro que si se enferma es la primera que lloraría. Pero así es, porque ama a su hija. ¿Y quién no ama a sus hijos? Yo amo a mi hija. Usted ama a sus hijos. Pero quizás no estaríamos dispuestos. No estaríamos quizás dispuestos a que vieran su vida. Pero Dios, dice la Biblia, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y ahora que somos pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mire qué lindo cómo Dios nos ve ahora en el versículo 10. Nosotros que no éramos pueblo, dice la Biblia, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Hermano, qué feo que a uno lo tengan así como discriminado. ¿No le parece que es horrible que lo tengan a uno como discriminado, mis hermanos? Como que a uno lo tengan así como, no lo dejen entrar, ese no es de aquí. Vamos a suponer que hay una fiesta y usted quiere entrar a la fiesta, pero en esa fiesta revisa la tarjetita o simplemente usted llega y dice, tú no puedes entrar aquí, tú no perteneces aquí. ¿Se ha sentido usted alguna vez discriminado por alguien? Si usted se ha sentido discriminado por alguien, imagínese cómo nos sentiríamos nosotros si Dios nos estuviera diciendo esta mañana que no somos su pueblo. ¿Pero qué nos está diciendo Dios? Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. Hermano, nosotros no éramos el pueblo de Dios. Pero que dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos, ¿qué dice la Biblia? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No se siente contento que es hecho hijo de Dios, hermanos? Hermanos, somos hechos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Y si somos hechos hijos de Dios, déjeme decirle que es para vivir una vida relajada, una vida tranquila. No importa lo que el mundo opine de mí, no importa lo que la gente piense de mí. Soy un hijo de Dios, soy pueblo de Dios, soy real sacerdocio, soy nación santa. Yo ahora, antes no era pueblo, yo ahora soy pueblo de Dios. ¿Saben qué dice el Evangelio de las cartas de Juan? Dice, mirad cuál amor
nos ha dado el Padre. ¿En qué? En que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, ¿no le gustaría que si yo lo veo ahí en la Norgate, porque yo voy muy seguido allí, también voy al mall, ¿no le gustaría que allí en el mall yo le diga a usted: hey, escogido de Dios, hey, hijo de Dios? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Con vergüenza o con gozo? Si lo veo un día le voy a gritar. Y créanme que lo hago si lo veo en el mall. ¡Hey, hijo de Dios, ¿cómo estás? A ver si no se hace loco ahí. O la loca. No se hace la loca ahí, toda desgreñada ahí, hasta jalándose el pelo. Hija de Dios, te estoy hablando a ti. Y sigue desgreñándose el pelo, como que no es con ella. Hermanos, es una bendición que nos llamen hijos de Dios. Miren, que no nos dé vergüenza para vivir una vida relajada. Porque si usted se avergüenza de quién es su Dios, usted no puede vivir una vida relajada. Siempre va a andar ahí con la pena. Uy, que lo vaya a venir alguien y me vaya a decir que Dios te bendiga. ¿Sabe con quién salí una vez un día de esto? Con la hermana Ochoa. Con la hermana Ochoa. La fui a recoger a su casa, le llevé a una escuela de esta muy mala de sus pies. Me llamó y ya había quedado de visitarla y me voy. Y estábamos en el carro y abrí la ventana porque alguien quería decir algo. La saludó a ella. Y como ya ven como la hermana Ochoa bien gritona, estaba ahí la hermana Ochoa y le dice la señora: ¿qué tal? ¿Cómo está? Estoy mal de mis pies, pero bendito sea Dios que el Señor ya me va a sanar. Hay que tener fe. Y comienza como a predicarle, hermana. Y yo digo, como a predicar a la misma vez como regañando, ¿me entienden? Y yo decía: ahí esta hermana Ochoa, de todo el mundo, y cabal, la gente así va acercando, y se le quedaba viendo, y se me quedaba viendo a mí. Miren qué joven el esposo de la hermana. Pero la hermana como la hermana así es, ella no le da pena, se pone a cantar, se pone a decir. Me contó una historia de una Biblia que le regaló a unos señores, los dueños de la casa, y me dice: mira que así, ¿qué hicieron con esa Biblia? Metieron cochinadas ahí en esto, que no sé qué. Y yo, me dice, les dije: en el nombre del Señor los reprendo. En el nombre del Señor no tienen que usar la Biblia para estas cosas. Mire, gente así es de gran bendición, hermano, porque no se avergüenza del Señor. Una vez invité a alguien al pollo campero. ¿Saben cuál es el pollo campero? Allá en San Salvador. Un día les voy a traer para que vean que es el mejor pollo del mundo. Allí, hermanos, yo invité a alguien de la iglesia a comer al pollo campero. Estábamos como 4 personas en la mesa que había invitado. Y le digo al hermano fulano, le digo: hermano Manuel, ¿puede orar por los alimentos? No, hermano, yo no le conocía ese problema al hermano. Se pone de pie y en voz alta, delante de todo el restaurante ahí: Señor Jesús, te doy gracias este mediodía. Gracias por haber tocado el corazón del pastor y habernos invitado a esta comida aquí con el pollo campero. Y yo, hermano, créanme que me ponía rojo, me quería agachar. ¿A quién se le va a ocurrir decir: te doy gracias porque tocaste el corazón del pastor para que nos está invitando a comer? Me sentía tan raro, y yo creo que él pensó que estaba en campaña de oración, porque él seguía, hermanos. Pero yo después comprendí algo muy especial: que hombres como estos son hombres que no se avergüenzan de públicamente que el mundo sepa que son hijos de Dios y que son escogidos de Dios. Y cómo me gustaría que cada uno de nosotros proclame en el trabajo, proclame en la calle, proclame en la escuela, proclame en la oficina, y que no se avergüence de decir: yo soy un hijo de Dios. Y no importa cómo el mundo lo ve, lo importante no es cómo el mundo lo ve, lo importante es cómo Dios te ve. Y mirémonos en la perspectiva de Dios. Si el mundo no nos conoce, hay alguien que nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos ha dicho: mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Y somos ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que vayáis, hermanos. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Y démosle gloria y honra al Señor, porque usted y yo somos su pueblo. Relájese, viva tranquilo, véase en la perspectiva de Dios y entienda que el único que puede darte paz y seguridad es haciendo esta declaración: yo
cualquier cosa. Escogido, real sacerdocio. Y cuando yo entiendo esto, yo puedo ir a mi casa y dormir y decir: yo soy alguien especial. Soy una persona que puedo vivir tranquilamente y relajadamente, porque soy un hijo, una hija, un joven, un niño de Dios. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias esta mañana por tus bendiciones. Y te doy gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias porque hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tu amor es grande y tu amor es especial para nuestras vidas. Te doy gracias porque tu palabra dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. Te doy gracias porque antes no éramos pueblo, pero ahora te doy gracias porque somos pueblo. Gracias, Dios, por escogernos y por habernos llamado y por habernos rescatado y por habernos salvado. Te honramos y te alabamos y bendecimos tu nombre. Bendice, Señor, nuestros diezmos y bendice nuestras ofrendas, porque todo, Padre, te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.